En Arambe apoyamos el África subsahariana y nos centramos en los sectores más desfavorecidos de la población, que en este caso pues son las mujeres y los niños. Sobre todo la mujer en el África pues es la parte más desfavorecida. Al final tienen pocos recursos y los recursos generalmente los suelen destinar a los chicos, a los varones, ¿no? Hemos conseguido comunicar a África y conseguir dinero para las becas, esas 30 becas que estamos buscando para que 30 mujeres se puedan formar durante 2 años en Ilomba, en Costa de Marfil. Han sido capaces de unir la solidaridad, las mujeres que van a cambiar el mundo, la capacidad de hacer talleres para crear, y yo creo que es parte de la magia de este evento, la solidaridad pero en positivo. Estamos contentísimos de la respuesta de la gente. Primero de la respuesta de las diseñadoras, que para nosotros ha sido muy importante ver el cariño y la entrega y la generosidad que han puesto en hacer los modelos. Luego por la respuesta del público de Valencia, pues que ha sido también muy entregado, ¿no? Les vemos muy contentos, la iniciativa les ha gustado muchísimo. Las diseñadoras valencianas, una vez más, en todo momento, lo que haga falta, como haga falta, con toda la generosidad del mundo. Pero yo creo que es que son así, la moda tiene siempre ese componente emocional y humano que esta vez se ha quedado muy patente con todas ellas. El evento, la verdad es que el mérito es todos de los valencianos. La mujer y los niños son la población más desfavorecida dentro del África. La educación es el motor del desarrollo y gracias a esa educación pues ellos mismos podrán salir adelante, que es de lo que se trata, ¿eh? Pues como África le falta tanta ayuda, que cada uno tenga trabajo en su sitio de origen, pues es un granito de arena, ¿no?, para ayudar. Y sobre todo, bueno, pues que ha llegado a África más cerca de sus vidas, ¿no? Se han acercado a la mujer africana, han podido tocar de cerca lo que representan los problemas de la mujer. Educa a una mujer y educarás a un pueblo. Es una gran frase que se ajusta a la realidad. Y lo bonito de este proyecto, creo yo, es que aparte de ser solidaridad en positivo, les enseña a ellas a ganarse la vida, a tener una profesión, a tener un futuro. Y ellas les enseñarán a las siguientes generaciones, hombres y mujeres, a hacer lo mismo. Con lo cual, no les estamos dando limosna, sino futuro. En Arambe tenemos una cosa bien clara: nadie va a sacar adelante a África que no sean los propios africanos. Los países no son ricos o pobres, ni buenos ni malos, son las personas que los forman, ricas o pobres, buenas o malas. Entonces, impulsando el desarrollo de las personas, centrándonos en la persona y sobre todo en la educación, pues conseguiremos que el país salga adelante. Esa es la esencia de Arambe.